Así que le titulé a este mensaje de regreso al pasado y le voy a decir por qué. Quería predicar este mensaje hace mucho tiempo, pero quería prepararme bien para que ustedes puedan tomar este mensaje y a partir de este mensaje, sobre todas las cosas, tomar medidas en su propia vida, tomar medidas en cómo cuida a sus hijos, tomar medidas en su familia. Muy bien, veamos lo que dice Eclesiastés capítulo 7, verso 10. Mire lo que dice. Nunca digas cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que esto. Hay gente que cree que antes las cosas iban bien, que antes era mejor. Pero la Biblia dice, nunca te hagas esa pregunta. Porque cuando te haces esta pregunta, dice, no estás preguntando con sabiduría. En otras palabras, nos está diciendo, en realidad no sabes lo que pasó. Realmente no sabes lo que pasó. La humanidad antes de Cristo, muchas veces uno cree de que está ya viviendo en un tiempo donde la humanidad ha avanzado, que estamos a punto de experimentar la mayor potencialización humana en cuanto a tecnología, en cuanto a que el hombre se está haciendo más poderoso. Pero hoy vamos a ver cómo realmente en vez de avanzar, la humanidad está regresando al pasado. Está regresando a los tiempos antes de que Cristo apareciera en la humanidad por primera vez. El apóstol Pablo hace un resumen explicando cómo era este mundo antes de que entrara el evangelio a la humanidad. Y en Romanos capítulo 1, verso 20, comienza a darnos este relato acerca de lo que pasaba anteriormente. Y dice, porque lo invisible de Él, o sea, de Dios, su eterno poder y deidad, se deja ver desde la creación del mundo, siendo entendida en las cosas creadas, de modo que no tienen excusa. Hay personas que se preguntan y dicen, ¿cómo irá a juzgar Dios a las generaciones antes de Cristo si el medio de salvación es Cristo? Bueno, Dios va a juzgar a todas esas generaciones a través de la revelación que ellos tuvieron de Dios. Y dice la Biblia que esa revelación, Dios se reveló a toda esa gente, para empezar, a través de su creación. Y dice las Escrituras, de modo que no tienen excusa. En otras palabras, ¿qué nos está diciendo aquí? Que nadie se va a presentar a Dios y va a salir excusado, va a salir con una excusa. Yo no te conocí porque a mí nadie me habló. Yo no te conocí o yo viví de esta manera porque nadie me enseñó. Yo hice esto porque nadie. No, dice la Biblia, no tienen excusa. Y continúa el apóstol Pablo hablando y dice, porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia. Más bien, dice, se hicieron vanos en sus razonamientos. Comenzaron a pensar cualquier cosa. Y su insensato corazón, que dice, fue entenebrecido. ¿Sabe? Esa es la condición del hombre sin Dios. Y en nuestra era es la condición del hombre sin Cristo. El corazón, la mente la tienen entorpecida y el corazón lo tienen entenebrecido. Por eso no entienden la luz de Dios. Y dice en el verso 23, profesando ser sabios se hicieron fatuos. En otras traducciones dicen necios. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen a la semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. En esas pequeñas palabras, Pablo describe a qué estaba dedicada la humanidad antes que apareciera el Evangelio de Cristo. Si usted se va a la historia registra la actividad monoteísta en el sentido de la adoración a un solo Dios a partir del cristianismo. Algunos creen que es a partir del judaísmo, pero tampoco, y les voy a explicar por qué.
Pero antes que Cristo apareciera en la esfera humana, el mundo era politeísta. En otras palabras, esto significa que adoraban a muchos dioses. Si usted se lee la historia de las religiones griega, romana, babilónica, egipcia, usted se va a dar cuenta que eran culturas donde había múltiples dioses, múltiples dioses. En el caso particular de Israel, aunque Israel había sido elegido como pueblo de Dios, para ellos adorar al único y verdadero Dios y dar a conocer al mundo que adoraba a múltiples dioses el evangelio. ¿Qué pasó con Israel? Israel vivía enamorado de los dioses paganos. Vivía enamorado de los dioses paganos. Y por más que Dios les enseñaba el camino, ellos volvían nuevamente a la idolatría. En las Escrituras se señalan 3 particulares dioses que Israel tuvo muchísimo problema con ellos. Pero el problema era porque los adoptaban, era porque los hacían sus propios dioses. Participaban en los cultos, ellos sabían que ellos no podían participar de eso, pero de todos modos se metían ahí. Y entonces Dios siempre los estaba reprendiendo porque ellos se prestaban a la adoración específicamente de estos 3 dioses de los que les voy a hablar. El primero de ellos era Baal. En las Escrituras usted va a ver muchísima referencia a este dios, a Baal, que era representado usualmente en las culturas paganas con la figura de un toro. Este dios Baal era el dios del trueno, el dios de la lluvia, el dios de la guerra. Era para ellos el dios de los dioses, el más potente. Israel muchísimas veces rindió culto a este dios, al dios de Baal. Llegó un punto, imagínense esto, llegó un punto tal que dicen las Escrituras que ellos ya ni siquiera sabían distinguir entre Baal y el Señor. No sabían cuál era la diferencia. Ahora, hubo una diosa también que muchas veces ellos rindieron culto a esta diosa. Y esta era una diosa que se llamaba Artemisa. No, tiene otro nombre, pero no la apunté aquí. Ahí está, discúlpeme, ya esta es mi 4ª prédica del día. Así que ya estoy. Eso. Entonces, esta diosa en particular, en otras culturas, está representada como la diosa Diana. Y esta diosa en particular era una diosa que prometía fertilidad y ellos la adoraban, se involucraban en sus adoraciones y ahí estaban también, esta fue una de las diosas con las que ellas traicionaron a Dios. Pero había uno de los dioses que era sumamente asqueroso. La Biblia de hecho lo menciona y dice que era un dios asqueroso. Y era un dios al que se le llamaba Moloc. Este Moloc en las Escrituras usted va a ver que hasta el mismo rey Salomón le hizo un altar en una montaña de Israel. Le hizo un altar. Ahora, esta gente que se metía en la adoración de Baal, de esta diosa que ahorita se me acaba de ir, y de Moloc, ¿qué es lo que le pedían a esos dioses? Bueno, le pedían lo mismo que nosotros le pedimos a Dios. Le pedían cosas como, por ejemplo, vida. Ellos querían vivir, que sus vidas fueran largas. Les pedían vida. Le pedían también fertilidad. La fertilidad, esta palabra fertilidad en la Biblia, no solamente se refiere a la capacidad de tener hijos. Pedían fertilidad también para la tierra, para que las siembras, las cosechas fueran enormes. Y también pedían prosperidad y protección y triunfo sobre los enemigos. Y esto es interesante porque en sistemas sociales donde hay, digamos, una policía o hay un ejército, tal vez el pedir tanta protección no es como una oración del día a día. Pero en aquellos tiempos donde no habían esas garantías sociales, donde
la ley era la del más fuerte. Usted mataba, y si usted mataba a alguien, otra persona le podía matar a toda su familia y no pasaba nada. Entonces la gente estaba muy interesada en pedir protección para la vida, pedir protección y triunfo sobre los enemigos. Pero si usted ve, ellos no estaban pidiendo nada fuera de lo común. Usted entra aquí al templo o en su casa cuando ora, porque esta es ahora la bendición que tenemos, que dice la Biblia, que los que le adoran pueden adorar en espíritu y en verdad. Y lo pueden hacer en cualquier lado. Entonces dice que esta gente entraba a sus templos, pero a cambio le tenían que dar ciertas cosas a esos dioses. Tenían que hacer pagos, intercambios, transacciones con esos dioses. Y principalmente el culto, los ritos relacionados con la adoración a esos dioses requerían de 3 cosas en particular. La primera de ellas era la vida humana, sacrificios humanos. Eso era algo muy popular de esas épocas, sacrificarse a los dioses. Por eso es que usted ve en arqueología que lo que usted va a ver en esos altares eran hornos por debajo. ¿Por qué? Porque los sacrificios incluían la quema de la vida humana, del cuerpo físico de un ser humano. Esto es solamente una teoría personal, pero yo siempre, cada vez que veo a Abraham y paso por el relato donde Dios le dice, tráigame a su hijo para que lo sacrifique, me llama muchísimo la atención que no hay como una resistencia o un asombro de Abraham de decir, ¿por qué me está pidiendo eso? ¿Cómo lo voy a dar a mi hijo? ¿Qué es eso? Sino que pareciera ser que Abraham ve la petición de Dios como algo que, aunque le duele, está como familiarizado con el asunto y está dispuesto. Porque en ese momento eso era lo común, lo corriente de cómo la gente adoraba a sus dioses. Pero ahí es cuando Dios viene y le enseña a Abraham que Él es diferente, que Él no es un Dios que está interesado en destruir al ser humano. Él es un Dios que está interesado en darle vida y vida en abundancia. Amén. Jesucristo dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Y Dios detiene a Abraham y le dice, no me sacrifique a su hijo, y agarra un cordero. Pero el sacrificio humano era muy común. Lo segundo que pedían estos dioses era la moralidad de los que le adoraban, su sexualidad, su vida sexual, su pureza sexual. La pedían en sus rituales de adoración. Cuando usted entraba en un templo pagano, usted no era, quítese de la cabeza, si usted cree que se iba a sentar, que iba a estar un sacerdote diciendo una homilía o un predicador diciendo una predicación y que iban a haber alabanzas. No, nada de eso. La gente entraba a esos templos paganos a cometer todo tipo de perversión sexual. La gente entraba, las mujeres las violaban, a los niños los usaban y era un solo desastre. La gente salía de los templos desmoralizada, porque de una u otra manera, sea usted quien sea, si usted es una persona que retiene por lo menos el sentido básico de la vida humana, a usted no le gusta que otro ser humano lo mire desnudo, sí porque sí. Es algo que el ser humano casi siempre quiere proteger su desnudez, mucho menos que otra persona lo toque. Estaba viendo en un día de estos un actor americano que recientemente acaba de ganar un Oscar, y él habla como un día un productor de Hollywood lo tocó en sus partes privadas y dice, eso me arruinó la vida. Dice que desde ese día pasó años en recuperación. Para él fue un trauma que un hombre sin su consentimiento lo haya tocado allí.
Y recientemente este hombre ganó el Oscar y entonces está otra vez en todo el mundo, está hablando de ese tema. Y alguien podría decir, ¡ala! Solo porque lo tocaron. Pero lo tocaron sin su consentimiento. ¿Sí me explico? Y eso, pase lo que pase, pega en el alma humana, ofende la existencia humana. Ahora usted se imagina entrar en un templo, ¿verdad? Y que su forma de adoración sea todo este tipo de cosas. Había un desenfreno moral increíble y con razón dice las Escrituras que ellos ya tenían la mente entorpecida. Porque cuando pasan cosas en la vida moral y sexual del ser humano, no hay mente que logre vivir una experiencia de eso y quedar cuerda o quedar sin perturbación. La sexualidad de una u otra manera está ligada a la paz interior, sea uno quien sea. Pero lo más grave que esos dioses pedían eran a los niños, eran a los hijos. Y el sacrificio de niños estaba de una manera impresionantemente normalizada en los cultos paganos. Matar a los niños era algo sumamente normalizado. Como hoy en día son las causas pro aborto, que está normalizada. Ahora decir de que uno es pro vida, eso es ya, usted ya se gana un enemigo, si usted lo dice en redes sociales. Los niños estaban siendo sacrificados. Imagínense cómo era, que no importa quién eran los niños, las madres de estos niños que los sacrificaban, qué ser humano puede vivir una experiencia como esa y sentirse, lo estoy sacrificando a Dios. Eso no era así. La historia dice que esta gente, cuando iban a sacrificar a los niños, habían tambores, habían todo tipo de instrumentos musicales que a la hora de arrojar a los niños a los hornos, comenzaban a hacer ruido para que las madres no escucharan el llanto de los niños cuando se estaban quemando. Entonces las ceremonias se trataban de lo que querían era que ese ruido se aplacara a través de todos los tambores y las cosas que ellos llevaban. Y eso era la normalidad. Pero entonces Dios abre un gran paréntesis en la humanidad. Yo soy de las que pienso que si Cristo no hubiera venido, al sol de hoy viviríamos al estilo de las cavernas, porque no hay nada más peligroso que el mismo ser humano para autodestruirse. Entonces Cristo viene, Dios abre un paréntesis en la humanidad a través de Cristo, y dice la Biblia en Hebreos 1, verso 6, que Dios introduce, dice, al primogénito en la tierra. Y dice, adórenle todos los ángeles de Dios. En otras palabras, Jesucristo, siendo Dios, es enviado por Dios a detener el rumbo que llevaba la humanidad, que se iba al precipicio. Y entonces dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Entonces Dios se mete en la historia de la humanidad, manda a Cristo, pero no solo manda a Cristo, sino que también constituye una iglesia. ¿Y cuántos aquí son iglesia de Dios? Amén. Usted es una iglesia, la iglesia del Señor. Usted es parte del plan de Dios para que este mundo no se vaya al borde. Y Dios introduce a la iglesia. Y dicen las Escrituras que le da la gran comisión. Y dice, vayan y prediquen a todo el mundo este evangelio. El que cree que va a ser, dicen las Escrituras, va a ser salvo. Y la iglesia comienza su acción en la tierra. Y todos los países que abrazaron el cristianismo llegaron a ser países de desarrollo. Todos los países donde el cristianismo se
se estableció, llegaron a ser países de alto desarrollo social. Porque junto con el cristianismo vinieron iniciativas como las iniciativas de leyes de la justicia para la mujer, para los niños, los hospitales, las escuelas, las universidades. Búsquenlo en historia y se va a dar cuenta que todos fueron fundados por cristianos. Todos fueron fundados por cristianos. Aún las universidades más grandes de Estados Unidos, usted busque en la historia de esas universidades, y empezaron fundadas por movimientos cristianos. Los hospitales, los orfanatorios. ¿Por qué? Porque creyentes como usted y yo, llevando este evangelio, creyeron en la palabra de Jesús que decían: dejen a los niños venir a mí, no se lo impidan, porque de ellos es el reino de los cielos. La niñez fue levantada, protegida por Cristo, y muchos de sus seguidores que hemos hecho alrededor de todos los tiempos, bueno, protegido a la niñez. Muy diferente a lo que pasaba antes de la venida de Cristo. Pero quiero darle una noticia que tal vez no lo anime tanto, o tal vez sí. La misión de la iglesia. Así como un día Cristo se fue, la iglesia también se va a ir de este mundo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? No los veo entusiasmados. ¿Cuántos se quieren ir? Debería entusiasmarlo. Esta es la parte donde uno se entusiasma. La iglesia se va a ir. Así como Cristo se fue, la iglesia también se va. Y el paréntesis de Dios, ¿sabe qué va a pasar? Se va a cerrar. Y la humanidad va a seguir su rumbo de perdición, pero no por mucho tiempo. Miren lo que dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso del 16 al 17. Miren lo que dice. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo van a resucitar primero. Y luego dice: nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, que dicen las Escrituras, juntamente con ellos. ¿En dónde? En las nubes. Aquí ya no se ve a la iglesia en la tierra. ¿Dónde la ve el apóstol Pablo? La ve en las nubes. Y dice: para recibir al Señor. ¿En dónde lo vamos a recibir? En el aire. Y así dicen las Escrituras, estaremos ¿para cuánto tiempo con el Señor? Para siempre, amén. Para siempre vamos a estar con el Señor. Aleluya. Y esto es lo que va a pasar con la humanidad. El paréntesis de Dios se va a cerrar. ¿Y sabe lo que va a pasar? Y lo que ya está pasando. La humanidad, queridos hermanos, va a hacer una vuelta en U. Ya la está haciendo. Póngame ahí la imagen que traje. La humanidad va a hacer una vuelta en U y va a regresar al paganismo. Y ya lo está haciendo. Porque lo único que detiene ahora mismo que se manifieste el anticristo con todo su esplendor y gloria y el mundo vuelva al oscurantismo y a las prácticas paganas de antes de Cristo es la iglesia. Pero la iglesia está por irse. La iglesia ya está por irse. Y el mundo está haciendo un retorno al paganismo. ¿Sabe? Había tiempos en la humanidad que solamente mencionar la palabra Satán era como, uy, pero ahora eso ya no es así. Ahora el mundo está retomando los dioses que en el cristianismo, con la venida del cristianismo, fueron mandados y fueron enterrados. Ahora la gente la está retomando. Y empieza por la cultura, por las artes. Está empezando por los artistas, empezó por Hollywood. Ahora está llegando a las políticas de los gobiernos mundiales. Porque a esto ahora se tiene que legalizar. Y el mundo está haciendo un retorno al paganismo. Y mire, usted puede ver en internet imágenes, solamente para darles unos pequeños ejemplos de los festivales de Río de Janeiro. Festivales que son vistos por todo el mundo. Por todo el mundo.
Gente viaja para participar de ellos. ¿Y qué es lo que va a estar usted viendo a partir del año 2017? Se ha desatado ahí las caravanas en conmemoración al diablo, a las ciencias ocultas. En el año 2019 hasta arrastraron un Cristo por todas unas cuadras y celebraban que el diablo había ganado la batalla, humillando a Cristo, la imagen de Cristo. Se ven imágenes, por ejemplo, en estas imágenes usted va a ver a este toro y usted lo va a ver ahora en las inauguraciones de los Juegos Olímpicos. Llevaron un toro con una mujer sentada arriba del toro. Y ve esto en Brasil y usted va a ver mujeres sentadas encima de todo y por todos lados. ¿Y usted cree que eso es casualidad? Eso no es casualidad. Hay un retorno del paganismo en nuestra sociedad. Imágenes de dioses incas exactamente iguales a las imágenes de Moloch que recibían niños en su regazo. Y esto está por todo el mundo. Y esto ya es nuestra nueva realidad. Pero quiero decirle algo, todas esas cositas son palomitas de maíz. Usted se las puede comer con palomitas de maíz mientras ve todo eso. Pero hay mucho más que esto. Ahora no solamente eso. Ahora el diablo no tiene que usar a un toro, no tiene que usar a una diosa, él mismo se presenta ante la sociedad y la gente celebra y lo adora. Él mismo ya no se esconde, ya no es un mito. Ahora él mismo se manda a colocar estatuas. Y déjenme esa imagen ahí. Estaba viendo que hay un pueblo en Colombia que se llama Río Sucio. Anualmente celebran festividades para Satanás. Anualmente. Y estaba viendo un video donde la gente llega, se viste de diablo, el que no se viste de diablo se pone un arito con cachito y comienzan a celebrar y entonces el juego y están ahí riéndose, dice, estamos celebrando la vida. Estamos celebrando el amor, estamos celebrando la cultura. Y todo bajo el beneplácito de nuestro amo Satanás. Y lo hacen chiste. Ja, 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 ja. Y las manifestaciones de adoración al diablo se están haciendo palpables en muchos países del mundo. Amados hermanos, esa es nuestra nueva realidad. Esa es la nueva realidad. Hay un retorno en este momento al paganismo enfrente de nuestros ojos. ¿Y qué va a hacer la iglesia de Cristo? ¿Asustarse? ¿Quedarse callada? ¿Pedirle a Dios que lo ayude, que lo proteja? Sí, todo, sí podemos. Pero mire, dice la Biblia, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia de Cristo. No van a prevalecer. ¿Y sabe esto qué significa? Cuando usted escucha este pasaje, piensa en esto. ¿Quién va a quién? ¿Las puertas del infierno vienen a la iglesia? ¿O la iglesia va a las puertas del infierno? Piénselo. Las puertas son estáticas. ¿Qué quiere decir esto? Que la iglesia tiene que ir en ofensiva contra las puertas del infierno. Tiene que ir en ofensiva. Nosotros no solo vamos a la defensiva, nosotros no solo somos un ejército que se defiende de todo lo que está pasando, también tenemos que hacer ofensiva. Estábamos hablando con los muchachos y enseñándoles que hay dos métodos de evangelismo. Y en los países, por ejemplo, musulmanes, quien no sabe hacer uno de estos métodos, no la hace. Y es el método de polémica. Nosotros no solamente nos defendemos, sino que también atacamos como iglesia. Y la iglesia está viviendo ahora una nueva realidad más pesada
de los que vivieron la iglesia de los otros siglos. ¿Y qué vamos a hacer? Mire, Satanás a esta generación le está ofreciendo lo que le ofreció a todas las demás generaciones. Le está ofreciendo fama, y ahora con las redes sociales, usted solamente pega 5 brincos y ya es famoso, se hace viral. Y cree la gente que por ser viral es que están aprobadas. Está ofreciendo fama, está ofreciendo poder, está ofreciendo fortuna. Es impresionante, pero estaba viendo unos nuevos estudios sociales que hablan de la capacidad que existe ahora de hacer dinero como nunca antes en la vida. Ya ni siquiera se tiene que ir a la escuela para ser millonario. Hay una cantidad de oportunidades para hacerse rico, pero usted tiene que estar dispuesto a pagar algunos precios. La popularidad es lo mismo, pero también Satanás está demandando y le va a demandar a esta generación lo mismo que le demandó a las generaciones pasadas. ¿Sabe qué le va a demandar? Número 1, le va a demandar la vida, porque la gente pierde la vida en esto. Le va a demandar su moralidad. Hoy en día hay más perversión sexual que nunca antes, y esto ya no va para atrás. Esto ya no tiene retorno. Esto va a ir en escalada. A mí no se me va a olvidar, tenía como 9, 10 años, cuando un tío, estaba yo con mis primos, y un tío llega con una revista pornográfica y se la da a mis primos y les dice: tomen, vean esto para que se hagan hombres. Y entonces mis primos comienzan a ver la revista, y era todo un mito. La revista en la casa de mi abuela la escondíamos, la poníamos por acá, la poníamos por allá, y era todo un mito. No, hermano, hoy en día niños de 5 años ya están consumiendo pornografía. ¿Sabía usted que para que a usted se le salga una imagen pornográfica de su cabeza, usted la va a tener en su cabeza, en su memoria, hasta 20 años? 20 años ahí, usted no la va a olvidar. Ahora imagínese la cantidad. Esta es una sociedad que está altamente sexualizada. ¿Usted cree de que ya las personas necesitan ver un cuerpo desnudo para...? No. Mire, vi un video que yo dije, wow, y ahora estoy como, tengo que estar todo el tiempo viendo para atrás, hay que tener un cuidado ahora. Una muchacha sale de su casa en un short y en chinela, va para la farmacia, está comprando, es un video creo que es en Honduras el video, y está comprando en la farmacia, de lo más natural ella, tranquila. Y llega un hombre y se le pone por detrás en la fila. No la toca, no le habla, no le dice nada, pero la ve. Y se mira en las cámaras como este hombre comienza a masturbarse. Y cuando termina, ni cuenta se da la muchacha cómo derraman el semen encima de ella. Y después solo se ve a la pobre muchacha limpiándose, que quién sabe qué le cayó allí. ¿Sabe? Eso ya está ahora a plena luz del día. Esas son las nuevas realidades sociales que nosotros, la iglesia, tenemos que denunciar, y también tenemos que actuar para que eso no llegue aquí. Miren, muchas veces nosotros estamos en una realidad y no la asumimos, y nos montamos en el tren, en un tren de fantasía, creyendo que este mundo va para mejor. No, este mundo va para peor. El tiempo se está acabando, amada iglesia, y usted va a tener que tomar medidas, porque también Satanás está pidiendo a sus niños. Por eso es de que ahora, mire, todos los movimientos que tienen mayor financiamiento en el mundo tienen que ver con el aborto. A esa gente no le falta plata para meter su propaganda. Y los niños ahora son blancos de Satanás. Hace poco Disney sacó una serie donde le decía a los niños de la hija del diablo,
que era bueno adorar a Satanás. Eso ya estaba a la vista de sus niños. Hay sistemas escolares en el mundo donde usted manda a sus hijos a la escuela y le dicen: ¿quién te dijo que eras hombre? Tu papá. ¿Te mintió? Tú puedes ser lo que quieras. Tú puedes ser hombre, tú puedes ser mujer, o tú puedes ser trans. Y Satanás va detrás de los niños para mutilarlos, para meterles dudas en su identidad. Criaturas que hoy en el día, 14 años, y ya se han mutilado, las niñas se han mutilado sus senos, varoncitos que ya se están mutilando, y hay financiamiento de los gobiernos para hacer esto. ¿Y qué va a hacer la iglesia? Estas cosas son reales, va por los niños también. Mire, y quiero decirle algo, no es lo mismo ser mamá en el año 2020 que ser mamá cuando yo tuve a mi hija en el año 2003. Y no estamos en el 20, estamos en el 23. Me falta café, no es lo mismo. ¿Sabe? Un día alguien me pidió un video de YouTube para mi canal y me dice: Carol, habla de cómo le voy a enseñar a mis hijas a ser femenina. Y yo dije, esa es una pregunta que yo nunca me hice mientras criaba a mi hija. Jamás me pregunté, ¿cómo hago para que mi hija sea femenina? Pero las madres de ahora sí tienen que hacerse esa pregunta y modelarle a las niñas cómo ser femenina. Los padres hoy en día tienen que modelarle a sus hijos cómo ser varoncitos, cómo se comporta un hombre. Porque eso ya, aún en los sistemas escolares, queridos hermanos, eso ya se lo van a tratar de desvirtuar, porque Satanás viene por sus hijos. Y la iglesia no puede quedarse pasiva. Ahora, Pablo, que venía de una sociedad pagana, que sabía cómo se vive, cómo vive un cristiano, cómo vive la iglesia en medio del paganismo, le dejó a la iglesia algunas recomendaciones que tenemos que poner en práctica en los próximos años. Mire lo que dice Romanos capítulo 13, verso 11. Pablo le dice a la iglesia: hagan esto conociendo el tiempo. No podemos ignorar los tiempos que estamos viviendo. Dice, hagan esto, que ya es hora de despertarse, que dice, del sueño. Muchas veces como iglesia andamos adormecidos, pasivos. Usted ha visto la nueva droga que está de moda ahora, que hace que la gente ande como zombie. ¿La ha visto? Está popular ahorita eso en Estados Unidos. Y muchas veces espiritualmente andamos así como adormecidos. Y dice, es tiempo, dice Pablo, que se despierten, porque ahora la salvación está más cercana de nosotros, que dice, que cuando creímos. ¿Qué salvación? La venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esa salvación está más cercana. Dice la Biblia, la noche, dice, está muy avanzada. Las tinieblas ya cubren la tierra, queridos hermanos. Pero el día está cerca. ¿Qué día? El día de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él va a venir. Y Él viene pronto. Entonces, sabiendo esto, dice Pablo, tenemos que hacer lo siguiente. Número 1, quiero hacer una nota aquí, aclaratoria. Esta carta no fue escrita para el ciudadano romano común y corriente. ¿Saben a quién se le escribió esa carta a Pablo? Se la escribió a la iglesia. Póngase la mano aquí y diga, yo soy la iglesia. Esta carta me la mandaron a mí. Y dice, sabiendo esto, ¿qué es lo que tiene que hacer la iglesia? Despójese. Despójese de la obra de las tinieblas. ¿Y por qué manda el apóstol Pablo a que nos despojemos? Bueno, porque muchas veces uno puede ser cristiano y todavía tener en posesión cosas que a Dios no le caen bien. Y somos cristianos y consumimos pornografía
en las series de Netflix, y somos cristianos, y en las fiestas patronales nos vamos a bailar a los santos, nos vamos a bailar a todas esas cosas de los muertos, y estamos ahí participando de todo, y el apóstol Pablo dice, despójense de eso. En otras palabras está diciendo, suelte eso. Y luego dice, vistámonos con la arma de la luz. Y todavía va el apóstol Pablo para ser más específico, para que a nadie le quede duda de lo que tiene que hacer. Pablo todavía se va más específico y dice, andemos, como dice, decentemente, como de día, no con glotonería, con borracheras. Cristianos que todavía dicen, una corona, dice. ¿Qué es una corona? Sí, hasta se publican. ¿Qué es eso? Y lo publican. Si ese pastor se bebió la corona, todos podemos beber la corona. No, mi hermano querido. La Biblia dice que un poquito de levadura leuda, ¿cuánto? Toda la masa. Usted empieza con un poquito, pero no va a terminar con un poquito. Por eso la Biblia se escucha y dice, miren lo que dice, aléjese de la borrachera. Dice, ni en pecados sexuales y desenfrenados. Y hay gente que dice, bueno, estoy bien, no tomo. Ahí tengo a mi esposo, a mi esposa. Pero mire lo que dice a continuación. ¿Ni en qué? Ni en peleas. Ni en pelea. Hay gente que está confundida, que cree de que porque no toma, ¿verdad? Y no baila pegado, como dicen, están bien. Pero hay otras cosas también que dicen las escrituras. Hay que despojarse de eso. Y habla, deje de andar de pleitito. En otras palabras, deje de andar peleando. Nunca se me va a olvidar una conversación que tuve hace años con una persona. Me decía, ay, pastora, dice, yo cometí el pecado imperdonable, el que nunca se perdona. Es el peor de los pecados. Y él me hablaba de que había practicado el homosexualismo. Entonces le digo, pero ¿quién te dijo que ese es el pecado imperdonable, el peor de todo? Si un heterosexual anda fuera del matrimonio teniendo sexo, aunque usted sea heterosexual, aunque yo sea heterosexual, porque no me quiero sentir que estoy como, ¿verdad? Aunque seamos heterosexuales, si tenemos nuestras relaciones sexuales fuera del matrimonio, estamos en pecado. Esa es la realidad. Y aquí la Biblia habla de otras cositas también: borrachera, pleitos, envidias, todas esas cosas, hermanos. ¿Sabe qué es lo que dice la Biblia? Despójense de eso. Suelten. No vivan más en eso. Dejen de practicar eso. Y luego dice, más bien vístanse del Señor Jesucristo y no hagan provisión para satisfacer los malos deseos de la carne. Y luego en Efesios 5:11 todavía lo resume más el apóstol Pablo, y dice, y no participen, diga conmigo, no participen. No participen, dígaselo a usted mismo, no participen en las obras infructuosas de las tinieblas, sino que más bien dice, reprenderlas. A mí me gustaba la hija del pastor Raúl Hurtado. Cuando Nicole nació, en un año esa niña hablaba, al año y medio ya componía estas canciones. Era un prodigio verbal ella. Y recuerdo que todavía la mamá la andaba en brazos. Y en ocasiones yo la molestaba, le decía cosas. Y ella me sacaba el dedo y me decía, te reprendo. Me decía, te reprendo. Entonces me gustaba y la más la molestaba para que ella me dijera, te reprendo. ¿Sabe? Esto de reprender las obras de las tinieblas no se trata de andar reprendiendo a la gente. Te reprendo. ¿Sabe? Te reprendo para allá y también para acá. Uno también se tiene que reprender, uno mismo. Y cuando uno se vea a sí mismo participando de la obra de las tinieblas, ¿sabe? Uno tiene que decir, te reprendo en el nombre de Jesús, porque no podemos jugar más a esto.
Dice, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mire el nivel de santidad que se nos demanda. Ni siquiera hablen de eso, dice, porque hasta vergonzoso es. Y muchas veces uno está metido en conversaciones donde se está glorificando la sexualidad, y uno está en risa, en risa, para complacer y quedar bien con el mundo. Mire, yo tuve una lección de vida, creo que tenía como 26 años, hace más de 24 años por ahí. Recuerdo que de la empresa donde yo trabajaba me mandan para México. Y el recibimiento del evento se trataba una fiesta. Y llevaron unos mariachis. Estos se llaman mariachis. Y los mariachis comienzan a cantar Macarena. Ya les desperté recuerdos. Y entonces yo ya me había identificado como con 2 personas de otros países como cristianas y estábamos sentados juntos. Entonces comienza ahí la Macarena y comienzan a sacar a la gente, venga, venga, venga. Y entonces yo aquí no me muevo, yo no voy a participar en eso. Mire, hicieron tanta presión que de repente yo vi a la pastora de Argentina, era un congreso secular, pero ella era pastora en Argentina, que ella se levanta y se va a participar de eso. Y todos los que nos habíamos identificado como pueblo de Dios, ahí estaban. Pero yo dije, yo no me muevo de aquí, y lo logré. No me moví. Pero después de eso me pasó algo. Comenzaron a decir, ¡ay, la mojigata! La Nica mojigata. ¡Ay, la muchachita! Sí, la Nica, la que era mojigata. Y me convertí en ese seminario en la mojigata. Ha sido uno de mis apodos, la mojigata. ¿A quién le gusta que le digan mojigato? Levanta la mano. Correcto. A nadie le gusta. A mí tampoco me gustó. Entonces recuerdo de que un días después, estábamos en otra celebración y estaban pasando tragos. Y pensé, yo me tengo que quitar esta etiqueta de mojigata. Y están pasando trago y digo, en mi mente, mira lo que pensé para mí. Van a ver que no soy una cristiana tan ridícula, que soy moderna, cristiana, pero moderna. Y entonces están pasando los tragos. Y yo agarré uno. Y no me lo había ni llevado a la boca. Cuando dice un argentino, oye, che, pero es que vos no sos cristiana, ¿cómo que estás tomando? Y yo dije, exacto, esto me pasa por andar queriendo quedar bien con la gente en vez de querer quedar bien con Cristo. Por eso me pasa esto. Hermanos queridos, usted no puede participar de esas cosas porque usted tiene que quedar bien con Cristo. ¿Y sabe lo que le voy a decir algo? A veces uno se la quiere dar de moderno y la gente lo que está esperando del pueblo de Dios es que uno sea diferente. Diga conmigo, diferente. Diferente. Porque si no, cualquiera puede decirse evangélico, cristiano. Cualquiera. Mire, ¿sabe qué vi este fin de semana? Un video que me impactó. Están unos muchachos en una discoteca. El humo de los cigarros y de la droga está llegando hasta las nubes. Están pero todos fumadísimos. Y por alguna razón inexplicable, el DJ pone una canción de Dani Berríos, que es la que dice, cuando tú estés frente al mar y lo tengas que atravesar. ¿Se acuerdan? A ver, cantémosla. Solo Él abre el mar, hermano, tengas temor si detrás viene para... Ok, ya, espérense, tengo que terminar. ¿Sabe? El muchacho pone eso. Y así como estábamos cantando todos en coro, sin necesidad de las letras en la pantalla, toditos los que estaban en esas discotecas
comenzaron a cantar esa canción. Toditos, sin excepción, hasta con las manos levantadas. Y usted dice, ¡ay, avivamiento en una discoteca! ¡No! ¿Sabe qué significa eso? Que hay un montón de muchachos que conocieron a Cristo y prefirieron irse a meter a adorar a Baal que estar adorando a Dios en una iglesia y cantándole al Señor en una iglesia. Y eso no es un logro, eso es una tragedia. Porque la iglesia cree que uno es cool y popular si hace todo eso. Entonces el apóstol Pablo dice en Efesios número 1, no participe. Y número 2, reprenda eso. Convierta su casa en tierra santa. Convierta sus ojos en ojos que solamente van detrás de Dios, en luz. Convierta sus pies en pies que van en pos del evangelio de Cristo. Y entonces el mundo va para abajo, retornando, pero la iglesia ¿para dónde va? Para arriba, para el cielo, para allá vamos, amén. Y cuando nos vayamos, nos llevamos a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestra familia, nos llevamos a todo el mundo que amamos.